Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 29:5, un siniestro especial 2. Cicatrices profundas. Shouta Aizawa, el héroe profesional con nombre en código Eraseread, estaba teniendo un día bastante peor de lo que esperaba. No solo había tenido que cargar de alguna manera con ser el colocutor de Hisashi para el festival deportivo, sino que también tuvo que lidiar con las maquinaciones de los miembros más amorales de la junta desde el principio. El caso y el punto, justo ahora estaba tomando un respiro después del descubrimiento de que el programa de colocación aleatoria del torneo había sido moderado. Y se sorprendería si no resultara ser uno de esos idiotas entrometidos quien lo hizo. Y una vez que terminó el festival, el hombre exhausto supo que iba a haber una reacción terrible cuando ese dato en particular saliera a la luz. Al menos no jodió con el primer partido, se quejó Aizawa distraídamente mientras tomaba un pequeño desvío hacia una máquina expendedora que sabía que había sido instalada recientemente en un pasillo cercano. Tenía tiempo. Seguramente Hisashi fue capaz de abrir el primer partido por sí mismo, ¿verdad? Necesitaba la cafeína de todos los modos. Por lo que sea que valga esa pequeña misericordia. A pesar de los otros cambios realizados en la alineación del torneo, su hijo problemático, Izuku Midoriya, seguiría siendo el primero. Reflexionar sobre toda la negatividad que el rollo de canela de un niño había enfrentado hasta ahora en su corta vida, por todas las razones equivocadas, era deprimente. Honestamente, el profesional clandestino no estaba seguro de qué sería peor para su alumno en este punto, perder aquí en la primera ronda, o avanzar más. ¿Es ese mi Eraseread favorito que veo? La alegre y cantarina voz congeló en seco al inquietante maestro de aula, la boca del estómago se le cayó justo cuando estaba a punto de presionar el botón de la máquina expendedora de su bebida. Dios. Maldita sea. ¡Qué casualidad! Aizawa frunció el ceño, aún de espaldas al recién llegado. Si ella se asegura de decir eso desde el principio, eso solo significaba una cosa. Esto no fue una coincidencia en absoluto. ¿Me estás acosando? El profesional clandestino le preguntó al intruso, negándose a darse cuenta de la vuelta y enfrentando su destino. ¿Por qué siempre tenía que ser ella, la única mujer que nunca respetaría su espacio personal? La única mujer que nunca lo dejaría sola. ¿No tienes estudiantes a los que seguir, broma? Ah, una compañera de trabajo se encargará de ellos, respondió la heroína profesional cuyo nombre en código era la señora Broma, y la jovialidad llegó por un momento cuando la mujer de pelo de espuma de marcas y sonó humana por un momento. Además, probablemente estén en los puestos comprando comida chatarra y bebidas de todos modos. No me necesitan para eso. Aizawa gruñó ante el despido casual. Extendió la mano para seleccionar su bebida, pero se detuvo cuando su burbujeante torturador se deslizó a su lado con una amplia sonrisa en su rostro. Le tomó una gran cantidad de esfuerzo al héroe clandestino evitar mirar esa sonrisa que iluminaba el mundo. Pero realmente, eso no es importante. La señora Hoke continuó, levantando las manos y entrelazando los dedos en una posición de oración falsa. Le dio una mirada a la ruda profesora. Esto es. Conocerte así, por pura casualidad, es evidente el destino. Vamos, ¿qué dices? Tú y yo debería. No. Espetó Aizawa, interrumpiendo a la comediante antes de que pudiera terminar. Trató de volver a la tarea que tenía entre manos, de conseguir su maldita bebida, pero... Dioses, ¿por qué todavía tenía que doler tanto? Incluso después de todos estos años, ¿por qué fue tan difícil dejar atrás el pasado? Oh, vamos. La señora Hoke se lamentó juguetonamente, colapsando al costado de Eraseread. A pesar de que sabía que esta era solo una de las bromas de la mujer, por el rabillo del ojo Aizawa podría haber jurado que vio un brillo honesto y suplicante en ella. Al menos déjame terminar la línea. Aizawa gruñó en respuesta, deseando que su atención se alejara de la mujer que colgaba de él y volviera a la máquina expendedora.
solo necesita terminar lo que estaba haciendo, antes de que fuera demasiado tarde. No me ignores, Shouta, susurró en mi Fukukado, casi suplicando. La heroína profesional de pelo de espuma de Mars se inclinó hacia el rudo héroe subterráneo, girando y enterrando su rostro en su costado. Por favor. Pasando ligeramente una mano enguantada por el costado de Shouta, Emi se dio cuenta de dónde estaba tocando y, después de pensarlo un momento, pinchó un punto específico en las costillas del hombre exhausto. Más precisamente, pinchó donde debería haber estado una vieja cicatriz, un tierno recordatorio de su pasado juntos. Para Aizawa, fue un botón que instantáneamente lo lanzó de regreso a través de recuerdos y pesadillas que es mejor dejar enterrados y olvidados. En un instante, el profesional clandestino ya no estaba en el estadio del festival deportivo, sino que caía por una infinidad al estilo caleidoscopio de imágenes fragmentadas, colores mezclados y sonidos cacofónicos. Parpadeando furiosamente contra el inevitable ataque, Aizawa luchó por ver a través de los fantasmas, mover un solo dedo y presionar un botón, cualquier botón, en la máquina expendedora. Pero... entonces los olores lo golpean. Igual flashback igual eliminado. No deberías engañarnos, escoria de héroe. Todo se había ido a la mierda tan rápido. Por supuesto, tuvo que haber sucedido eventualmente. Dos profesionales jóvenes e impetuosos, sin importar que uno tratara de ser más maduro y mantener al duro conectado a tierra, eventualmente habrían mordido más de lo que podrían haber masticado. El mundo estaba lleno de lugares feos, y los novatos eran Seread y MS. Hoke acababan de invitarse a uno. Debería haber sido su primera prueba de derribar un par de peces grandes. En cambio, había sido una lección sobre las malas decisiones y las consecuencias que traían. Sí. Debería haber tomado los civiles y huir. Nos hubiéramos escapado y todos hubiéramos sido felices. Los Blade Brothers, un par de villanos de alto nivel que habían pasado su tiempo ejerciendo su talento en objetivos de bajo nivel como joyerías independientes y negocios familiares. Los dos hombres eran lo peor de lo peor, pero de alguna manera se mantuvieron fuera del alcance de la mayoría de los héroes profesionales en las áreas en las que operaban. Ingrese a MS. Hoke, una estrella en ascenso en la escena del héroe, y era Seread, su contraparte desconocida que se mantuvo en las sombras del subsuelo. Después de un año muy reñido de pruebas y tribulaciones, el dúo poco probable había limpiado lentamente los barrios marginales de su ciudad, hasta el punto de que sus agencias consideraron volver a publicarlos en otro lugar. Y luego había entrado la llamada. Los Blade Brothers habían tomado rehenes en su atraco más reciente. Igual flashback out igual presente, estadio del Festival Deportivo de la UA, sistema de pasillos interiores. Emi se separó un poco, frunciendo el ceño al darse cuenta de que Shouta no había gruñido ni la había rechazado desde que pinchó su vieja herida. Sus ojos verde oscuro se abrieron, la heroína profesional se dio cuenta demasiado tarde de que el hombre brusco estaba comenzando a temblar, sus propios ojos miraban hacia adelante pero desenfocados. Oh, no. Igual flashback igual eliminado. Ah, creo que es hora de que los mocosos aprendan una lección. La habían jodido. Resultó que los hermanos, entre ellos, básicamente habían sido inmunes a sus quirks. El anciano, que se había enfrentado a Eraseread, era un tipo mutante con colmillos de todas las cosas que crecían en sus antebrazos. Las adiciones de marfil se limaron hasta el filo de una navaja, y dichos bordes se mantuvieron sucios a propósito para garantizar que las lesiones que causaran no solo resultaran agonizantes, sino que se infectaran y empeoraran rápidamente. La más joven, que inmediatamente se enfrentó a la señora Hoke, tenía uñas extensibles que de alguna manera eran largas, irregulares y afiladas, todo al mismo tiempo. Por alguna razón, probablemente como resultado de lo que sea que le había dado la gran cicatriz que envolvía su cabeza desde la oreja, pasando por la frente, hasta la otra oreja, el hombre no podía reír. Había sido como si esa parte de su cerebro simplemente no hubiera funcionado. En retrospectiva, si solo intercambiaron opuestos, todo el resultado podría haber sido diferente. Pero no lo habían hecho. Igual flashback out igual presente, estadio del Festival Deportivo de la UA, sistema de pasillos interiores. Emi reprimió una maldición. Esto no era lo que ella quería. Ella solo quería un poco de atención, aunque solo fuera una risa. Hacía tiempo que había aceptado que probablemente nunca obtendría el sí que tanto anhelaba, pero... maldición, ella era una idiota. Igual flashback igual eliminado. Ni siquiera había sido realmente una pelea, más bien una paliza con bordes afilados.
Para cuando el hermano mayor estuvo satisfecho con desgarrar a Seread, el héroe clandestino había estado a punto de desangrarse. Internamente, el daño había sido igual de severo, ya que el villano mayor había tallado una costilla entera y la había tomado como trofeo. ¿Y la señora Broma? Tienes suerte de escuchar las sirenas, pedazo de mierda. Si no tuviéramos prisa ahora, dejaría que mi hermanito se tomara su tiempo con tu monstruo de circo allí. ¿Necesita un poco de alivio del estrés? Bueno, verlo destriparla como un pez no será suficiente. Shota. Igual flashback fin igual presente, estadio del Festival Deportivo de la UA, sistema de pasillos interiores. Aizawa jadeó, los fantasmas del pasado se disiparon por fin. Mirando a su lado, el profesional clandestino notó la mirada preocupada de su antiguo compañero. Kachink. La máquina expendedora que depositaba su premio apenas penetró en la conciencia de ninguno de los profesionales mientras los dos continuaban mirándose el uno al otro. Borrador, estoy bronceado. Me tengo que ir, espetó Aizawa, interrumpiendo a la señora Hoke mientras se inclinaba para robar la bebida adquirida de la máquina expendedora. Realmente necesitaba salir de allí. Ahora. Déjame pagarte. La señora Hoke tartamudeó, repentinamente entrando en pánico. Era un tiro desesperado, lo sabía, pero tenía que intentarlo. Podríamos tener un date. No. Aizawa ladró, interrumpiendo bruscamente a la angustiada heroína. Sin otra palabra, Erasure dio media vuelta y huyó, dobló una esquina y escapó. Caminando lo más rápido que pudo, el profesional clandestino intentó, y fracasó, mantuvo sus pensamientos alejados de todas las cosas horribles que siguieron a esa misión fallida. Esa tragedia que él perdiera esa costilla no había sido nada comparado con lo que le había pasado a Emi, con lo que podría haber sido. Cuando despertó en ese hospital sin nombre, desesperadamente exigió saber qué le había pasado a su pareja. Antes de sucumbir a sus heridas, la había visto. Y sus entrañas que habían pintado el área a su alrededor. Había estado fuera de sí, preocupado hasta la médula. Había sido capaz de evitar perder a cualquier compañero de trabajo, amigo o no, desde sus días en la UA, pero incluso allí en mí había sido especial. Lo habían mantenido más allá de un perfil bajo, pero habían estado saliendo por poco más de un año en ese momento. Cuando finalmente intimidó a una enfermera para que le diera las respuestas que había estado buscando, deseó no haberlo hecho. Ella no le había dicho nada, pero estaba embarazada en ese momento. Aizawa nunca supo si no se había conocido a sí mismo, si tenía miedo de decírselo o si solo quería anunciarlo de una manera grandilocuente acorde con su personalidad de héroe, pero al final, no importó. El bebé no había sobrevivido. Para empeorar la pesadilla, las heridas que había sufrido en mí habían sido profundas y de largo alcance. Le habían arrancado la mitad del ciego y la parte inferior del intestino había sido triturada como si la hubieran pasado por una licuadora. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Las garras dentadas del hermano menor habían penetrado tan profundamente que habían dejado su útero hecho jirones. Cualquier oportunidad que Mia había tenido de volver a quedar embarazada se había reducido a casi cero. E incluso si hubiera podido concebir de nuevo, su vida hubiera estado en riesgo constante durante todo el embarazo, todo por una pequeña probabilidad del 5% de poder llevar a término. Los dos habían quedado devastados. Emi había llorado y sido un desastre durante meses, durante todo su período de recuperación. Y él había sido un cobarde, demasiado asustado para acercarse a ella y hablar sobre su futuro juntos. En ese momento, lo único que sabía hacer era una cosa. Cazar a los bastardos que les habían quitado su futuro. Aizawa se detuvo, dándose cuenta de que había estado marchando sin rumbo por los pasillos del estadio. Necesitaba volver a la caja antes de que Izashi dijera o hiciera algo estúpido. Pero, realmente necesita un momento para controlar más sus emociones. Una vez más, los recuerdos asaltaron al profesional clandestino. Habiendo aprendido el alcance de las habilidades de los hermanos, y sin ganas de seguir las reglas de la ley, Aizawa no tardó mucho en atrapar a los dos villanos. De hecho, le tomó más tiempo dejarlos atados moviendo de un edificio de 5 pisos, después de golpearlos casi hasta la muerte y romperles cada hueso que pudo. Si bien no llegó a matar a los Blade Brothers, todavía había sido una operación no autorizada que olía a venganza en lugar de justicia. Aizawa se había enfrentado a una marca en contra de su licencia, y habría sido el final de su carrera, si la Interpol no hubiera intervenido.
La organización internacional había hablado en su nombre ante la Asociación de Héroes, proponiendo que se tomara un tiempo lejos de la escena de los héroes japoneses mientras se unía a su propia división de guardianes de la ley. Los Jaegers. Aizawa tomó un sorbo de cualquier bebida que terminó de la máquina expendedora. Dulce. El hombre brusco normalmente evitaba las cosas dulces, le recordaban demasiado a la mujer de la que acababa de escapar, la que sus propias ineptitudes y su arrogancia habían dejado mutilada. Esa línea de pensamiento llevó al profesional clandestino a pensar en otra pobre alma que había sufrido a causa de sus fracasos, cierto nigromante incipiente. Si Midoriya no fuera capaz de curar la más grave de las heridas como él podría, el pensamiento todavía le daba escalofríos al hombre normalmente estoico. Era una lástima que el Kir de su estudiante no pudiera curarse más viejo, más severo. Aizawa sintió que el aire abandonó sus pulmones cuando tocó su costado, buscando la costilla faltante que era su recuerdo físico de los fracasos pasados. No estaba allí. O más exactamente, la costilla ya no faltaba, estaba allí. Pero los médicos habían sido claros. Regenerar huesos de la nada era casi imposible. Aparte de encontrar una persona con un Kirk específico que permitiera la manipulación ósea en otros, nada en el arsenal actual del mundo médico podría haber reparado su lesión. Había sido un rasgo compartido por el útero cicatrizado de mí, algo que ninguno de los dos podría recuperar. De repente, una gota de esperanza atravesó el alma de Shouta Aizawa. Si Izuku de alguna manera le hubiera devuelto la costilla, podría él. Podría Emi. Borrador. ¿Me copia? El sonido de la voz de Nemuri a través de su cuenta de comunicación, en plena personalidad de medianoche, devolvió a Aizawa a la realidad. Eraseread aquí, respondió el profesional clandestino, compartimentando internamente su último hilo de pensamiento para más tarde. No podría permitirse la posibilidad de que un rayo de esperanza estropeara su actuación aquí. ¿Pasó algo? El hombre brusco lo llamó un rayo de esperanza, pero si era honesto consigo mismo, ahora le quemaba por dentro como si estuviera tratando de contener el sol en su pecho. Oh, no mucho. Dijo Mignig arrastrando las palabras, haciendo que Eraseread frunciera el ceño, solo Mig llamando a tu hijo problemático un monstruo en el aire. Aizawa nos molestó en responder o pedir más información. Niño problemático o no, nigromante en ciernes o no, Izuku Midoriya todavía era un héroe en entrenamiento y un estudiante de UA, su estudiante. Sabía que Izashi tenía sus razones para que no le gustaran aquellos con las llamadas peculiaridades oscuras, pero eso no era ninguna excusa para perseguir a los niños. Omake, tratando de hacer las paces en los tazones del estadio del Festival Deportivo de la UA, dentro de una de las muchas salas dedicadas a permitir que los participantes descansen y se concentren, se pudo encontrar a un par de viejos amigos sentados uno frente al otro. Eijiro Kirishima y Mina Asido se conocían desde hace lo que parecía una eternidad, incluso antes de que llegaran sus quirks, y en ese largo periodo de tiempo, nada se había interpuesto entre los dos como esto. En su silla, Mina se sentó en silencio, acurrucada sobre sí misma mientras hacía un puchero feroz. La chica de tono rosa estaba visiblemente temblando, y estaba claro para cualquiera que la conociera, como lo hizo Eijiro, que estaba a un paso de atacar. El pelirrojo, sin embargo, no tenía prisa por atraer la ira de la chica frente a él nuevamente. Ya lucía un ojo hinchado y huellas de manos rojas brillantes a lo largo de su rostro, pecho y brazos. En cambio, el hombre más varonil de la clase 1, tenía una expresión de profunda vergüenza en su rostro mientras miraba hacia el suelo. Todo esto era su culpa, había concluido Eijiro. Su diversión se había pasado de la raya porque él había sido un idiota, y ahora Mina, su mejor y más antigua amiga, lo odiaba. Pasó el último quién sabe cuánto tiempo pensando en ello, mucho, pero el usuario de endurecimiento no pudo pensar en ninguna forma de compensar su error, por lo que le había hecho. Pero tenía que seguir intentándolo. Era un hombre, y un hombre no huía en una situación como esta. Mina. Susurró Eijiro, poniéndose de pie y vacilante arrastrando los pies más cerca de la pelirrosa, soy tan. No. Mina soltó un grito, interrumpiendo al pelirrojo a media disculpa sin siquiera mirarlo a la cara. No te atrevas a decirlo. El hombre más varonil de la clase 1, apretó los dientes ante el gemido que amenazó con salir de él, sabiendo que eso no solucionaría nada.
Ahora también sabía que Mina todavía estaba en medio de un momento de justa furia femenina, y aunque nunca soñaría con lamentar las emociones que ella estaba sintiendo en este momento, todavía no tenía idea de cómo lidiar con ellas o ayudarla. Él le había dado la ropa que había dejado en su casillero antes de cambiarse a su uniforme de educación física, que ahora estaba usando. Él había ido y le había comprado las marcas de jugo y bocadillos ácidos que le encantaban, que había bebido y comido malhumorada. Y como todavía podía sentir y ver en su piel, incluso la dejó golpearlo hasta que, con suerte, se sintió mejor. Lo único que aparentemente no se le permitió hacer, para su frustración, fue disculparse y decir cuánto lo sentí. Mina. Dijo Eijiro de nuevo, esta vez con más firmeza pero igual de suplicante. Tan comprensivo como quería ser, el pelirrojo casi había llegado a su límite. Se negaba a perder a su mejor amigo por esto, no después de todo lo que habían pasado juntos. ¿Qué puedo hacer? Haré cualquier cosa, cualquier cosa. Por favor. Finalmente, Mina levantó la vista y miró fijamente a los ojos del chico arrepentido y suplicante que se había acercado tanto a ella. Oro en charcos de negro capturado, carmesí natural en campos de blanco inyectado en sangre. No importaba lo de cerca que mirara, Eijiro no podía encontrar la travesura oculta que siempre le había gustado ver. ¿Los viste? La pregunta soltó atónita a la pelirroja, pero la mirada dura y sin pestañear de Mina era prueba suficiente de que estaba hablando en serio. Eijiro sintió que su mente tartamudeaba, congelándose por lo que parecía un minuto entero mientras su caballerosidad natural detenía sus pensamientos al comprender lo que le acababan de preguntar. Con cada segundo de silencio que pasaba, el usuario de endurecimiento podía ver que su incapacidad para responder estaba provocada que Mina se enojara más y más, entonces, finalmente, se dio cuenta. Él sabía de qué se trataba. Su mejor amigo estaba preocupado porque había visto la parte superior de su cuerpo desnudo. Mina, no. No te preocupes. Eijiro dijo rápidamente, casi tropezando consigo mismo. Se rascó la parte de atrás de su cabeza, las mariposas en su estómago causaron que se sintiera nervioso de arrepentimiento. Y yo no vi nada. Lo juro. En lugar del alivio que esperaba ver, el hombre más varonil de la clase 1, solo vio a Mina hacer un puchero más fuerte que nunca. El resplandor por sí solo fue suficiente para que retrocediera. Pero era la verdad. Él no había visto nada. Para cuando se giró para ver cuál era el problema, Mina ya se había cubierto con los brazos y había comenzado a salir corriendo de la arena. Honestamente, el pelirrojo podría, sin sombra de duda, decir que no había visto el pecho desnudo de Mina desde que eran niños pequeños jugando juntos en el baño. Y todos sabían que eso no contaba. ¿Derecha? De repente, Mina se puso de pie de un salto y casi le da un cabezazo a Eijiro antes de inclinarse hacia su espacio personal, con los ojos en llamas. Todos los vieron. Murmuró la pelirrosa enfurecida. Todos, excepto tú. Como si no se hubiera sentido lo suficientemente mal. Ahora Eijiro se dio cuenta de lo mucho que realmente había jodido todo esto. No importaba si no había visto nada. El festival deportivo fue retransmitido internacionalmente. Con un error, básicamente obligó a su mejor amiga a mostrar el mundo entero en contra de su voluntad. ¿Qué pedazo de mierda era? Eijiro se apagó, incapaz de continuar. Su corazón dolía más ahora, le dolía arreglar este lío y hacer que Mina se sintiera mejor. Pero, Mina una vez más interrumpió a la pelirroja. Entonces míralos ahora, Kiri. Cerrando los ojos en un intento infructuoso de disminuir su vergüenza, la chica de tono rosado levantó su camisa prestada tan alto como podía. ¡Ay! Ella lo había hecho. Finalmente le había dado al chico frente a ella una vista completa y sin obstáculos de sus pechos. Todavía estaba enojada porque básicamente cualquiera con un televisor los había visto primero. Diablos, sí lo era. ¿Significaba eso que no quería que la pelirroja con la que había compartido tanto viera lo mismo, en sus propios términos, menos? Diablos no. Mina esperaba muchas cosas por su precipitada decisión. Gritos. Kiri tropezando hacia atrás en una silla en estado de shock, tal vez un poco a tientas si fuera honesta consigo mismo. Pero silencio. Oh mierda, no la encontré atractiva. ¿Había reunido el valor para hacer eso por nada? Ruido sordo. Abriendo los ojos de golpe ante el fuerte ruido, la pelirrosa ligeramente asustada fue recibida con una vista graciosa.
Eijiro había caído al suelo, inconsciente, con una hemorragia nasal masiva. Idiota. Incluso mientras murmuraba las palabras con enfado, una sonrisa amable y amorosa suavizó el rostro de Mina. Iba a asegurar de que Kiri nunca olvidara lo que pasó entre ellos hoy. Al anochecer, la pelirrosa se juró a sí misma que finalmente habría atrapado a este chico, la presa que había estado cazando desde que era una niña pequeña que se enamoró del niño ruidoso que no se había preocupado por su aspecto extraño cuando su Kirk había entrado. Tsuyu no era el único que reclamaría un novio este año. Ni por asomo. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.